Ya estamos con Santiago Montado ya, gracias por venir. No, por favor, buenas noches, gracias por invitarme. Buenas noches. Bueno, usted me escuchaba, y bueno, lo del aguinaldo ya está, creo que lo van a pagar mañana o pasado. Sí. La situación internacional sigue muy severa y la economía argentina se está desacelerando. Es decir, yo me imagino que ustedes deben estar pensando que arreglaron un problema, ¿sí? Pero ¿cómo se están preparando para lo que viene en la provincia? Así son las crisis, hay que pelearlas día a día, prácticamente en este caso mes a mes, que digamos los grandes hitos, la provincia es digamos muy intensiva en el pago de salarios en materia de gasto público y por lo tanto... ¿Lo puedo frenar ahí? ¿Qué porcentaje es del gasto público del salario? Y nosotros tenemos un 60 y... en total estamos teniendo un 70% que son salarios y jubilaciones del presupuesto público, ¿no? Es decir, a eso le agregamos transferencias a municipios que son automáticas, 82%, y de lo que queda la mayor parte son los subsidios a la educación privada, que también son salarios, ¿no? De manera, menciono las transferencias a municipios porque es un rubro importante que nos está mostrando, usted hablaba de la problemática de las relaciones fiscales nación-provincias en este contexto de crisis, ¿no es cierto? Pero también arrancó mencionando la crisis internacional y creo que habló de Paul Krugman y de Stiglitz. Y lo que me interesa es señalar de que a nivel de la economía mundial, incluso esos dos que son de los más grandes economistas que en este momento tiene el mundo y son premiados, la verdad que son solamente comentaristas y nadie sabe exactamente cómo se está propagando la crisis, hasta dónde llegan y puede aconsejar a los presidentes de las grandes naciones cómo salir más rápido de la crisis. Los veo, los artículos en la prensa internacional simplemente comentando la crisis, ¿no? Y yo creo que el gran problema es que hay un cambio de estructura a nivel mundial y de estructura económica y nadie realmente ha logrado tener la receta o el decodificador de cómo es el nuevo sistema económico mundial y cuáles son los determinantes. Pero bajando esto al nivel de las relaciones fiscales entre la Argentina y las provincias, y en particular el caso de la provincia de Buenos Aires, que lo primero que tengo que decir es que creo que los argentinos tenemos que aprender de todo esto que está pasando en el mundo, de que así como cambia el sistema económico mundial y todavía no estamos teniendo decodificadores de cómo funciona, también ha cambiado lo que sería tradicionalmente el sistema federal y el sistema de relaciones fiscales nación-provincias, pero en particular es un gran error hablar de la provincia de Buenos Aires como una de las provincias argentinas, porque la envergadura de la provincia de Buenos Aires, que también surge del comentario suyo anterior, es decir, hay cierto tamaño de países que cuando tienen problemas ya no pueden ser ayudados. Bueno, hay cierto tamaño de provincias, que en el caso de la Argentina solamente es la provincia de Buenos Aires, que cuando trastabillan arrastran todo el sistema. Bueno, por eso también es más difícil ayudar a la provincia de Buenos Aires para el gobierno nacional. Exacto. Bueno, fíjese que todo lo que usted presentó es un marco fantástico para este comentario, porque la presidenta, ¿qué nos pidió? Nos pidió hacer un esfuerzo extra de administración en este tiempo muy difícil. Y la pregunta es hasta cuándo tiene que, digamos, exigir una medida de mejor administración, que no implica necesariamente que nuestro gobernador esté administrando mal la provincia de Buenos Aires. Yo creo que uno puede mirar los grandes números de la provincia de Buenos Aires y puede decir, no, verdaderamente hay una administración correcta, pero en este tiempo de crisis la presidenta está pidiendo todavía más. Sí. Ahora, ¿está pidiendo demasiado? Y la respuesta es no sabemos, porque no sabemos hasta dónde llega esa crisis, que se está propagando tal como se venía sospechando por mecanismos. Usted dijo el tema automotriz. Un 15% de la actividad económica vinculada directamente a la industria automotriz, cuyas colocaciones de automóviles en el extranjero tienen un impacto importante. Pero la industria metalmecánica, que es otro 10%, obviamente su nivel de actividad está vinculado a la automotriz. Si cae la automotriz o se desacelera, también se desacelera la metalmecánica. Y es ya un 25% de la actividad económica. Y esto significa menos recaudación, o no menos recaudación, porque esto, afortunadamente nosotros la crisis esta vez la miramos por televisión y por suerte a lo lejos, pero significa una recaudación que crece menos para la nación, y que crece menos para las provincias y que crece menos para los municipios. Entonces, nosotros recién estamos empezando a transitar las consecuencias de la propagación de la crisis internacional. No sabemos exactamente hasta dónde va a llegar en nuestros sistemas fiscales el impacto. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires, con los números que recién repasábamos, imagínense,
Los municipios que les transferimos principalmente es pago de sueldos, hay otros servicios, pero son muy intensivos también en el pago de sueldos. La propia provincia, pago de sueldos y jubilaciones, más los subsidios a la educación privada, que también son sueldos, y estamos hablando de alrededor de casi un 90% de un presupuesto que es inflexible a la baja. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que... Cuando uno piensa que tiene un presupuesto inflexible a la baja, ¿hay áreas en las que se pueda recaudar? No. Como Hollande dijo, bueno, yo le voy a cobrar un 75% de impuesto a las ganancias al tipo que gana más de 1 millón de euros. Empezamos diciendo, este es el panorama macro. Ahora, ¿hay margen para hacer un esfuerzo extra de administración como pide la presidenta? ¿Cómo no va a haber margen? ¿Quién puede ser tan soberbio en esta vida para pensar que no puede ajustarse un poquito más el cinturón y ahorrar un poquito más de dinero? El tema es a quién le ajustamos el cinturón. No, ajustarse el cinturón en términos de administración. Ajá. Yo creo que la verdad en Argentina no se está hablando de ajuste, creo que es una injusticia muy grande mencionar la palabra ajuste. ¿Por qué? Porque nosotros los argentinos le podemos dar cátedra a todo el mundo de lo que es un ajuste. Si usted habla de ajuste, esto es como el ADN, hay ciertas características que tiene que tener, si no, no es ajuste. Si hay reducción de prestaciones sociales, si hay retroceso en la presencia del Estado, si se aplican principios generales parecidos a los que era el consenso de Washington, entonces estamos en presencia de un ajuste. Lo que está ocurriendo en la Argentina no es un ajuste, solamente que hay mucha gente que, bueno, que tiene que comentar y habla, y por hablar habla, y evidentemente, digamos, la Argentina está respondiendo con mayores prestaciones sociales, eso sí, mejor administradas, más focalizadas, evitando que lleguen a quien verdaderamente no las necesita, y está respondiendo con más presencia del Estado, no con menos. Entonces, el que hable de ajuste en Argentina, yo la verdad que no estoy dispuesto a debatir en algo que finalmente termina siendo una cuestión semántica, pero como nosotros tenemos mal recuerdo con el tema del ajuste, preferiría que quede bien claro. Yo creo que ni en la provincia de Buenos Aires ni en el país se están aplicando políticas de ajuste. ¿Tiene la provincia posibilidades de recaudar más en algunos sectores de mayor poder adquisitivo para no encontrarse con que el mes que viene o el otro, en vez de no poder pagar aguinaldo, no puede pagar el sueldo? De nuevo, recién decíamos, en materia de administración uno puede estar administrando la cosa bien, pero puede encontrar mayores ahorros. Y en materia de recaudación, les voy a contar una cosa que surge de mi experiencia más conocida, 8 o 9 años recaudando impuestos en la provincia, pero otra en la década anterior también en distintos países de Latinoamérica que hemos tenido experiencia. Y le voy a decir un secreto que no se lo cuente a la audiencia, pero no existe ningún país en el planeta que no tenga un determinado nivel de evasión y de morosidad. Quiere decir que nadie en este mundo puede decir que no puede recaudar un poquito más. Y cuando hablamos de niveles de evasión en todos los países del mundo, los que están más propensos a evadir son aquellos que acceden a mecanismos más sofisticados para esconder los intereses. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a poder nosotros, en cualquier lugar de la Argentina, cuando miramos a Chile ya vemos que tiene una evasión en impuestos declarativos vinculados a las transacciones comerciales del orden del 10, 12%, nosotros en Argentina en ninguna jurisdicción hemos llegado a niveles de evasión tan bajos. Obviamente que también nosotros necesitamos repasar un poquito la presión fiscal que soportan los distintos sectores. Bueno, y se conoce, digamos, que si hablamos de ADN, nosotros pensamos que hay que empezar siempre a cobrar por donde los que más tienen. Y por supuesto que sí, que siempre se puede hacer algo más. Yo creo que la provincia de Buenos Aires, de todas maneras, tiene una de las 2 administraciones tributarias más poderosas del país, que le sacan una gran ventaja al resto, que son la AFIP y ARBA en el caso de la provincia de Buenos Aires, de tal manera que tampoco uno se puede imaginar Eso con respecto a la eficiencia recaudadora, con respecto a la carga impositiva per se. Hace poco se hizo una pequeña suba del impuesto inmobiliario rural, para mi gusto tibia, pequeña, no sé, me da la impresión de que se tributa muy poco. ¿Hay otros sectores? Mire, ¿me permite que yo le hable de algo que no necesariamente es lo que usted quiere escuchar? Sí, claro. Bueno, cuando uno habla de la carga tributaria, yo quiero alertar que el sistema impositivo argentino completo está necesitando
una revisión integral, porque uno no puede pensar solamente en la carga tributaria que le pone una jurisdicción a un contribuyente, sino en el conjunto de la carga tributaria. Pero si vamos a mirar solo adentro de la provincia de Buenos Aires, le voy a contar que en el caso de la provincia de Buenos Aires, si bien verdaderamente una de las frustraciones que tuvimos al comienzo, durante años, fue no poder hacer un revalúo fiscal de tierras rurales adecuado, y que ahora afortunadamente el revalúo ha podido ser aplicado, pero verdaderamente la carga tributaria integral de la provincia de Buenos Aires sobre el sector, que cuando uno miraba antes del revalúo reciente, decía la provincia de Buenos Aires está más barata que Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Pero cuidado que en el 2008 introdujimos el impuesto sobre los ingresos brutos al sector agropecuario, con lo cual la producción agropecuaria de la provincia de Buenos Aires es la única que paga ingresos brutos. Y además usted conoce todas esas operaciones que tiene el sector agropecuario, que son las que muchas veces hemos denunciado que tienen altos niveles de evasión, pero que en definitiva que son los contratos de arrendamiento, porque se utiliza mucho la figura de los fideicomisos para instrumentar los pools de siembra, y el tema de que usted, por ejemplo, compra la semilla, pero en realidad se la entregan y usted no la paga en dinero de factura, sino que después tiene que entregar alguna tonelada, algún quintal de la cosecha que logró. Lo mismo los fertilizantes, los servicios vinculados a la cosecha. En el caso de la ganadería, por ejemplo, alguna vez nos llevamos la sorpresa de que no había ningún especialista en inseminación artificial que operara en la provincia de Buenos Aires, que tiene del stock de ganado más sofisticado en el planeta, que gana muchos concursos internacionales. Entonces, obviamente, hay evasión. Pero en la provincia de Buenos Aires se grabó un montón de actividades del sector agropecuario con ingresos brutos que ninguna otra provincia argentina graba. Entonces, si usted mira inmobiliario rural antes del revalúo, es como usted dice. Pero si aún antes del revalúo usted le pone ingresos brutos, la situación se invierte drásticamente a favor de la provincia de Buenos Aires. Yo prefiero el inmobiliario que ingresos brutos, no me gusta ingresos brutos. Sí, lo sé, pero no se olvide que gran parte de la producción agropecuaria tiene destino de exportación. De tal manera que, estamos hablando del grueso, que el productor no tiene dónde descargarlo. Es decir, en definitiva, termina siendo así. Pero yo sé por qué usted prefiere el impuesto inmobiliario y tiene razón y yo lo apoyo. Y me gustaría darle la mano en eso. Pero usted sabe que nosotros a nivel global, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos cobrarle más impuestos a la gente que puede pagar. Y los que dan progresividad en un sistema tributario son los impuestos sobre los ingresos, el impuesto a las ganancias, en el caso de Argentina sobre la renta, y los impuestos a la propiedad. Y nosotros estamos muy mal en Argentina, no es que estamos muy mal en la provincia de Buenos Aires solamente. Ahora, ¿estamos muy mal en la Argentina porque los gobiernos no están haciendo lo que se debe? No, porque nosotros hemos sido un país, somos un país, que recién hoy en día estamos viniendo a conversar un programa sobre temas estructurales vinculados a una agenda de desarrollo, donde recién hoy en día estamos pudiendo decir cómo nos vamos a organizar para ser un país serio de acá a 10 años, porque eso que nosotros vemos por televisión, la crisis, no debe movilizarnos a nosotros. Nosotros en la provincia de Buenos Aires hemos tenido el terrible problema de no haber podido cumplir con el aguinaldo, que verdaderamente, bueno, por suerte, dentro de la desgracia, me parece que se ha podido acomodar mejor de lo peor que se había temido. Imagínense un gobierno peronista, no pudimos pagar a tiempo el aguinaldo, si el general Perón se levanta de la tumba, se muere de nuevo, pero lo pudimos hacer con eso. Pero no tenemos que movilizarnos, tenemos que pensar en los temas estructurales. Mire, yo siempre hablo de la generosidad política de Scioli de haber impulsado la discusión sobre la regionalización de la provincia de Buenos Aires en este contexto. Porque tanto el tema de las relaciones fiscales y en el caso del tema del sistema impositivo, no vamos a tener soluciones si no discutimos la estructura. Y le dejo para la audiencia solamente esto. ¿Sabe que el capitalismo más salvaje, el de Estados Unidos de los años 90, recaudaba el 17% de todo su sistema fiscal consolidado de nación, o sea, Estado federal, estados y gobiernos locales, de impuestos a la propiedad? Y con el impuesto a las ganancias de ellos llegaban al 50% en total. Y nosotros no debemos estar llegando al 15%. Y eso creo que hay que dar pasos en ese sentido, y me parece que nosotros en la provincia, para poder cumplir con la crisis y hacer el esfuerzo que hace la presidenta, tenemos que darle una vuelta de tuerca, pero cuidado que este asunto, si lo queremos arreglar en serio, hay que ponerlo en la agenda
de los temas del desarrollo y discutir un nuevo sistema fiscal. Muchas gracias, Montoya. Bueno, muchas gracias a usted.